Te vendieron la mentira de que ya conoces Perú porque visitaste Machu Picchu. Te sacaste la foto en la Puerta del Sol y compraste una chompa de alpaca en Pisac. Pero déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva. Machu Picchu es apenas el prólogo de un libro que tiene 20 capítulos ocultos, y la mayoría de viajeros se va del país sin haber leído ni siquiera el índice completo. Mientras miles de turistas se amontonan en los mismos 3 lugares tomando fotos idénticas, hay ruinas milenarias donde el silencio todavía pesa, donde las piedras guardan secretos que los arqueólogos apenas empiezan a descifrar, donde podés caminar solo durante horas sin cruzarte con otro ser humano. La industria turística te quiere en el circuito clásico, porque es rentable y predecible, pero la verdadera magia de Perú está en esos 20 sitios que nunca aparecen en los folletos brillantes de las agencias. ¿Y sabes cuál es el problema? Que creemos que las culturas antiguas eran versiones primitivas de nosotros, gente con buenas intenciones, pero tecnología limitada que hacía lo mejor que podía con las herramientas disponibles. Tremendo error. Los constructores de Sacsayhuamán manejaban conceptos de ingeniería antisísmica que recién ahora, después de terremotos devastadores, estamos empezando a replicar en nuestros edificios modernos. Los diseñadores de Moray creaban microclimas controlados para experimentación agrícola, mientras Europa todavía quemaba brujas por mal clima. Los ingenieros de Cumbe Mayo tallaban canales hidráulicos en roca sólida con precisión milimétrica 3000 años antes de que existiera la física de fluidos como disciplina científica. No eran primitivos, éramos nosotros los que perdimos el manual de instrucciones en algún punto del camino. Y esas 20 ruinas secretas que vamos a recorrer juntos son páginas arrancadas de ese manual, esperando que alguien finalmente las lea con atención. Acá viene la parte que te va a picar. Después de este recorrido, ya no vas a poder volver a ver una piedra tallada con los mismos ojos. Vas a empezar a hacerte preguntas incómodas sobre por qué una civilización sin ruedas de metal podía transportar bloques de 100 toneladas a través de montañas, mientras nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas podemos mantener las calles sin baches. Vas a cuestionar por qué culturas que no tenían escritura alfabética podían administrar imperios de millones de personas con más eficiencia que gobiernos modernos con computadoras y satélites. Y lo más importante, vas a entender que el verdadero misterio de Perú no está en teorías conspirativas sobre extraterrestres o civilizaciones perdidas de Atlántida, está en aceptar que nuestros ancestros eran, simple y llanamente, mucho más brillantes de lo que nos gusta admitir. Así que si estás listo para que te vuelen la cabeza, para caminar por lugares donde el turismo masivo todavía no arruinó la experiencia, para aprender secretos que no vas a encontrar en Wikipedia ni en videos superficiales de 5 minutos, entonces acompáñame en este viaje por el Perú que nadie te contó. Las piedras están esperando y tienen mucho que decir. Cuando uno se para frente a Sacsayhuamán, lo primero que siente no es admiración, sino desconcierto total. Esas piedras gigantes, algunas de más de 100 toneladas, están ensambladas con tal precisión que ni una hoja de papel cabe entre ellas. No hay cemento, no hay argamasa, solo roca contra roca, formando muros ondulados que parecen fluir como olas petrificadas. Lo más alucinante es que toda esa ingeniería inca fue diseñada para resistir terremotos, algo que los españoles aprendieron por las malas cuando sus construcciones se derrumbaban mientras los cimientos incas seguían firmes. La arquitectura milenaria de Sacsayhuamán no solo desafía nuestra comprensión moderna, desafía la gravedad misma. Ahora bien, si Sacsayhuamán te deja con la boca abierta, Ollantaytambo te hace replantear todo lo que creías saber sobre logística ancestral. Imagínate esto: bloques de andesita rosada, transportados desde canteras ubicadas al otro lado del valle, cruzando ríos, subiendo pendientes imposibles, y luego ensamblados con una precisión quirúrgica en la ladera de una montaña. Los incas desarrollaron sistemas de rampas, rodillos y cuerdas que todavía hoy los ingenieros estudian con respeto. Cada piedra calza perfectamente con la siguiente, creando ese ensamble perfecto que parece más obra de un relojero suizo
que de una civilización sin ruedas metálicas ni animales de carga grandes. Las técnicas constructivas que aplicaron en Ollantaytambo demuestran una comprensión del espacio y la materia que recién estamos empezando a valorar en su real magnitud. Pero acá viene lo que pocos saben. Los incas no construían solo para impresionar o para defenderse, construían para experimentar. Moray es la prueba viviente de eso. Este sitio arqueológico parece un anfiteatro griego hundido en la tierra, pero en realidad era un laboratorio climático sofisticado. Las terrazas agrícolas circulares crean microclimas distintos en cada nivel. La temperatura en el anillo más bajo puede ser hasta 15 grados más alta que en el superior. ¿Para qué? Para probar variedades de maíz, papa, quinoa, domesticar semillas, entender qué cultivo funcionaba mejor en qué clima. Moray es el equivalente inca de un centro de investigación agronómica de última generación. Y si todavía dudas de su visión a futuro, anda a Chinchero. Sus andenes trapezoidales siguen alimentando comunidades hoy, usando sistemas de riego fino que distribuyen el agua con una eficiencia que haría llorar a más de un ingeniero hidráulico moderno. Los incas diseñaban para el futuro, no para la foto, y eso es algo que recién ahora, en pleno siglo XXI, empezamos a comprender de verdad. Lo que pasa en Machu Picchu va mucho más allá de las postales turísticas. En el sector más alto de la ciudadela hay una piedra tallada que parece una escultura abstracta, pero en realidad es un reloj cósmico de precisión asombrosa, el Intihuatana, que literalmente significa donde se amarra el sol. Durante los solsticios, cuando el astro rey alcanza su punto más alto o más bajo en el cielo, esta piedra proyecta sombras exactas que marcan el calendario agrícola, religioso y administrativo del imperio. Los sacerdotes incas no consultaban aplicaciones del clima, observaban estas marcas solares para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo celebrar. La astronomía inca no era un hobby de élite, era supervivencia sistematizada. Cada comunidad dependía de estas lecturas celestiales para sincronizar su vida con los ciclos de la naturaleza, y el Intihuatana era como el director de orquesta de todo ese ballet cósmico. Pero si querés entender la verdadera obsesión inca con el sol, tenés que imaginarte el Coricancha, el templo del sol en Cusco, antes de que los españoles lo saquearan. Las crónicas hablan de paredes literalmente forradas en láminas de oro macizo, jardines con plantas y animales de oro a tamaño real, y un disco solar gigante que reflejaba la luz del amanecer iluminando todo el recinto. No era ostentación vacía. Cada alineación arquitectónica del Coricancha estaba calculada para capturar los rayos solares en momentos específicos del año. Los equinoccios y solsticios convertían el templo en un teatro de luz y sombra donde lo divino se hacía tangible. Hoy quedan solo los muros de piedra perfectamente pulidos, el oro desapareció en los barcos rumbo a Europa, pero las alineaciones siguen funcionando. Cada 21 de junio, el sol de invierno entra por una ventana específica, exactamente como lo hizo hace 500 años, probando que la ingeniería inca trasciende el saqueo y el olvido. Acá surge una pregunta que te va a resonar en la cabeza. ¿Los incas medían el tiempo o lo celebraban? Porque una cosa es contar días y otra muy distinta es convertir cada cambio de estación en un evento sagrado que conecta al campesino con el cosmos. Las piedras reloj, como el Intihuatana, no eran simples herramientas de medición, eran altares donde lo práctico y lo espiritual se fundían sin fisuras. Imagínate vivir en un mundo donde tu calendario no está en el celular, sino tallado en la montaña, donde cada sombra te recuerda que sos parte de un ciclo mucho más grande que vos mismo. Esa cosmovisión andina, donde astronomía y ritual caminan de la mano, es algo que la modernidad perdió en algún punto del camino. Y quizás, solo quizás, los incas entendieron algo fundamental que nosotros seguimos buscando, que el tiempo no es solo algo que pasa, es algo que se vive, se honra y se comparte con toda la comunidad bajo el mismo cielo estrellado. Machu Picchu tiene una hermana secreta que pocos conocen, y su nombre es Choquequirao. Ambas ciudadelas comparten el mismo ADN arquitectónico: terrazas agrícolas escalonadas, plazas ceremoniales, sistemas de agua que desafían la pendiente
y esa ubicación estratégica entre montañas que parece elegida por alguien que entendía el lenguaje del paisaje. Pero mientras Machu Picchu recibe miles de visitantes diarios, Choquequirao sigue durmiendo en un rincón remoto del Cusco, accesible solo después de 2 días de caminata intensa. La diferencia no es solo turística. Machu Picchu fue probablemente un retiro real y centro administrativo, mientras que Choquequirao jugó un papel fundamental en la resistencia inca post-conquista. Cuando los españoles tomaron Cusco, los últimos gobernantes incas se refugiaron en estas ciudadelas gemelas, convirtiendo la arquitectura milenaria en fortalezas de la memoria. Choquequirao fue el último bastión donde la llama del imperio ardió antes de apagarse definitivamente, y eso le da un peso histórico que no aparece en ninguna postal. Ahora bien, si nos vamos hacia el norte del Perú, encontramos otra joya oculta que desafía todo lo que creemos saber sobre construcción ancestral: Cuelap. Esta fortaleza de los Chachapoyas, construida siglos antes de que los incas llegaran a dominar la región, tiene murallas de piedra que alcanzan hasta 19 metros de altura en algunos puntos. Imagínate un muro del tamaño de un edificio de 6 pisos, hecho con bloques perfectamente apilados, rodeando una ciudad completa de casas circulares con decoraciones geométricas talladas en la piedra. Los Chachapoyas desarrollaron su propio lenguaje arquitectónico, distinto al inca, pero igual de sofisticado, y Cuelap es su obra maestra. Lo fascinante es que cuando los incas finalmente conquistaron esta región, no destruyeron Cuelap, la integraron. Respetaron las técnicas constructivas locales y hasta las mejoraron. Esa capacidad de absorber conocimiento de los pueblos conquistados es lo que convirtió al Tahuantinsuyo en un imperio de verdad, no solo en una máquina de guerra. Hay una microhistoria que me gusta imaginar cuando pienso en estas ciudades gemelas. Un chasqui, esos mensajeros que corrían por el Capac Ñan llevando noticias del imperio, sale de Machu Picchu con un mensaje urgente para Choquequirao. Cruza valles, trepa montañas, duerme en tambos, y cuando finalmente llega después de días de carrera, descubre que las noticias que trae ya no importan porque el mundo cambió. Los españoles llegaron, Cusco cayó, y ahora ese mensaje que parecía vital es solo un recuerdo de un imperio que ya no existe. Pero el chasqui no se rinde, entrega el mensaje igual, porque él no corre por el imperio, corre por el espíritu de resistencia que late en cada piedra de Choquequirao. Esa misma resistencia es la que hoy permite que Cuelap, Machu Picchu y todas estas ruinas milenarias sigan en pie, desafiando el tiempo y recordándonos que algunos mensajes trascienden la conquista, el olvido y hasta la muerte misma de las civilizaciones que los crearon. Hay lugares en Perú donde la muerte no es el final, sino una transformación visible. En los acantilados de Carajía, a más de 2000 metros de altura, cuelgan unos sarcófagos de arcilla con forma humana que parecen vigilantes eternos del valle. Los Chachapoyas enterraban a sus élites en estos lugares imposibles, tan altos que solo las águilas y los espíritus podían alcanzarlos. Cada sarcófago mide más de 2 metros, está decorado con rostros estilizados y en su interior guardaban los restos de líderes, sacerdotes, guerreros importantes. Pero acá viene lo que te va a dejar pensando. Algunos de estos sarcófagos contienen cráneos adicionales, cráneos que no pertenecen al difunto principal. ¿Trofeos de guerra? ¿Ancestros que acompañan al muerto en su viaje? ¿Ofrendas simbólicas para garantizar poder en el más allá? La arqueología todavía debate estas preguntas, pero lo que está claro es que para los Chachapoyas, la muerte era un evento social que involucraba a toda la comunidad, y colocar a alguien en Carajía era decirle al mundo: esta persona trasciende, esta persona importa más allá del tiempo. Ahora bien, si querés entender cómo el ritual se convierte en contrato social, tenés que visitar la Huaca de la Luna en Trujillo. Este templo moche está decorado con murales policromados que te cuentan historias completas,
dioses con colmillos, prisioneros siendo sacrificados, sacerdotes con tocados elaborados dirigiendo ceremonias. Los moches no construían templos una sola vez. Cada cierto tiempo, literalmente envolvían toda la estructura anterior con una nueva capa de adobe y construían encima. Es como si cada generación dijera: respetamos lo que hicieron nuestros abuelos, pero ahora nos toca a nosotros agregar nuestra voz. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar, encontraron hasta 6 estratos de templos, uno dentro del otro como muñecas rusas de barro. Y sí, también encontraron restos de sacrificios humanos, pero acá viene lo importante. Estos no eran actos de crueldad gratuita. Para los moches, el sacrificio era la forma más alta de negociación con los dioses, especialmente durante sequías o desastres naturales. Entregaban lo más valioso, vida humana, para garantizar que las lluvias volvieran, que las cosechas prosperaran, que la comunidad sobreviviera. Era un contrato escrito en sangre y fe. Más al norte, escondido en la selva alta, está el Gran Pajatén, un sitio arqueológico que parece sacado de una película de aventuras. Torres circulares de piedra decoradas con frisos geométricos y figuras humanas estilizadas emergen entre la vegetación como fantasmas arquitectónicos de una cultura que dominó estas montañas mucho antes de los incas. La iconografía del Gran Pajatén es única. Rostros con ojos almendrados, cuerpos en posiciones rituales, serpientes entrelazadas que sugieren conexión con el inframundo. Cada torre circular no era solo una casa, era un espacio ceremonial donde lo cotidiano y lo sagrado se entrelazaban sin división. Y acá está el detalle que cierra todo. Estas culturas amazónicas entendieron algo que nosotros olvidamos en nuestra obsesión con separar lo religioso de lo civil. Para ellos, cada acto, sembrar, cosechar, construir, morir, era ritual. No había vida profana y vida sagrada, solo había vida vivida con conciencia de que cada decisión resonaba en el orden cósmico. Esa memoria ancestral, tallada en piedra y arcilla, nos recuerda que quizás el problema no es que ellos fueran demasiado supersticiosos, sino que nosotros nos volvimos demasiado desconectados. Hay un lugar en Cajamarca donde el agua desafía la gravedad y la lógica: Cumbe Mayo. Imagínate canales tallados directamente en la roca volcánica hace más de 3000 años, con curvas suaves y ángulos calculados milimétricamente para que el agua fluya sin erosionar las paredes. Estos no son simples canales de riego, son obras maestras de ingeniería hidráulica que demuestran un conocimiento profundo de física de fluidos mucho antes de que existiera la física como disciplina. Lo más alucinante es que estos canales serpentean por kilómetros, atravesando montañas, adaptándose al terreno, conectando manantiales con zonas agrícolas distantes. Los constructores de Cumbe Mayo entendieron algo fundamental. El agua no se domina con fuerza bruta, se seduce con paciencia y precisión. Y si subís un poco más en altitud, encontrás los frailones de Cajamarca, esas formaciones rocosas que parecen monjes de piedra y que funcionan como captadores naturales de humedad, creando un microclima que alimenta las fuentes subterráneas. El paisaje mismo era parte del sistema hidráulico, y los antiguos peruanos lo sabían. Ahora bien, si pensás que el manejo del agua era solo cosa de la sierra, déjame llevarte a la costa, específicamente a Nazca. Todo el mundo conoce las famosas líneas de Nazca, pero pocos saben de Cahuachi, el centro ceremonial que funcionaba como corazón espiritual de esa cultura desértica. ¿Y sabes qué tienen en común las líneas geométricas con los templos de Cahuachi? El agua. Estudios recientes sugieren que muchas de esas líneas señalan acuíferos subterráneos, fuentes de agua ocultas bajo la arena del desierto. Los nazcas desarrollaron un sistema de puquios, galerías subterráneas que captaban agua freática y la traían a la superficie mediante pozos en espiral. Cahuachi no era solo un lugar de rituales vacíos, era el punto de coordinación de todo un sistema de gestión hídrica que mantenía viva a una civilización en uno de los desiertos más áridos del planeta. Cada ceremonia, cada ofrenda, cada procesión religiosa
estaba ligada al ciclo del agua. Agradecer por la lluvia que nunca llegaba directamente, pero sí alimentaba los acuíferos subterráneos. La relación entre líneas de Nazca y agua no es poesía arqueológica, es supervivencia documentada en piedra y arena. Y si querés ver la representación más perfecta de esta obsesión hidráulica andina, tenés que conocer Saiguaite. En medio de un valle cerca de Abancay, hay una piedra monumental tallada con canales, pozos, figuras de animales, terrazas en miniatura y sistemas de distribución hídrica que parecen un plano arquitectónico tridimensional. Los arqueólogos creen que Saiguaite funcionaba como una maqueta ritual, un modelo a escala donde los ingenieros incas experimentaban con flujos de agua antes de implementar sus diseños en proyectos reales. Imagínate a los especialistas hidráulicos vertiendo agua sobre esta piedra esculpida, observando cómo fluye, identificando cuellos de botella, ajustando ángulos, perfeccionando sistemas antes de mover una sola tonelada de tierra en el campo. Era ciencia pura, envuelta en ritual sagrado. Y acá viene la metáfora que resume todo. Perú es un país que primero domó el agua y luego el tiempo. Porque una vez que controlas el recurso más escaso en un territorio de extremos climáticos, automáticamente controlas el calendario agrícola, la distribución de población, el poder político y hasta la narrativa religiosa. Los incas y sus predecesores no construyeron un imperio de conquistas militares nada más. Construyeron un imperio de acequias, canales y conocimiento hídrico que todavía hoy sigue fluyendo en las venas secas de los Andes. El Capac Ñan no era solo un camino, era el sistema nervioso del imperio más grande de América precolombina. Más de 40.000 kilómetros de rutas pavimentadas, conectando desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, atravesando desiertos, selvas, montañas, a más de 5.000 metros de altura. Y cada cierto tramo, estratégicamente ubicado, había un tambo, una posada estatal donde los viajeros oficiales podían descansar, comer, cambiar de llamas de carga y recibir información actualizada. Tarmat, ubicado en la Sierra Central del Perú, era uno de esos nudos logísticos fundamentales. No era el tambo más grande ni el más lujoso, pero estaba en el lugar perfecto, equidistante entre Cusco y las regiones del norte, en una zona de paso obligatorio. Los administradores de Tarmat manejaban inventarios, coordinaban el movimiento de tropas, supervisaban caravanas de productos que iban desde maíz hasta textiles finos. Era como una estación de servicio, centro de distribución y oficina gubernamental, todo en uno. Sin lugares como Tarmat, el Tahuantinsuyo hubiera sido solo un montón de ciudades aisladas, con buenas intenciones, pero sin capacidad real de funcionar como imperio. Ahora bien, si bajás hacia la costa, el sistema de tambos se adaptaba al clima y a las necesidades locales. Tambo Colorado, en Pisco, es probablemente el tambo mejor conservado de todo el Perú, y su nombre lo dice todo. Sus muros de adobe todavía conservan pigmentos rojos, amarillos y blancos que le dan un aspecto de acuarela desértica. Este no era un simple lugar de descanso, era un centro administrativo de primer nivel que controlaba el flujo de productos entre la sierra y la costa. Imagínate la escena, caravanas de llamas bajando con papa, quinoa, charqui, mientras que desde la costa subían pescado seco, algodón, productos marinos que en Cusco valían su peso en oro. Tambo Colorado tenía depósitos, patios ceremoniales, habitaciones para funcionarios de alto rango y un sistema de contabilidad basado en quipus que registraba cada saco que entraba y salía. Los incas entendieron algo que muchos imperios modernos olvidan. No alcanza con conquistar territorio. Hay que poder abastecerlo, comunicarlo y administrarlo de forma eficiente. Y esos muros rojos de Tambo Colorado eran el recordatorio visible de que el poder real no está en las armas, sino en la logística bien ejecutada. Pero si querés ver el origen de toda esta sofisticación administrativa, tenés que retroceder varios siglos antes de los incas y visitar Huari, cerca de Ayacucho. Esta cultura pre-inca
fue la primera en desarrollar verdadero urbanismo planificado en los Andes. Calles rectas, sistemas de drenaje, almacenes masivos llamados colcas, sectores residenciales separados de las zonas ceremoniales. Huari no era una ciudad improvisada, era un proyecto de ingeniería social. Sus colcas podían almacenar toneladas de alimentos que luego se redistribuían a la población en tiempos de escasez, creando las bases de lo que después los incas perfeccionarían como economía de reciprocidad. Incluso hay evidencia de algo que parece un sistema temprano de salud pública, áreas designadas para enfermos, separadas del resto de la población. Los incas no inventaron la administración territorial sofisticada, la heredaron de los Huari y la expandieron a escala continental, y para que todo ese sistema funcionara, necesitaban registros precisos. Acá entra la mini escena que cierra todo. Imagínate a un Quipuca Mayoc, el contador oficial del imperio, sentado en una colca de Huari con decenas de quipus multicolores colgando de sus manos. Cada nudo representa cantidades, cada color un tipo de producto, cada cuerda una región diferente. Mientras sus dedos vuelan entre nudos y cuerdas, está literalmente tejiendo la información que permite que miles de personas, en lugares remotos, reciban alimentos justo cuando los necesitan. No tenía computadoras ni hojas de cálculo, pero ese Quipuca Mayoc manejaba bases de datos complejas usando solo lana, memoria y matemática pura. Mucho antes de que existieran los incas, los moches o incluso los chavín, hubo gente que miró el Océano Pacífico y decidió que ahí estaba el futuro. Caral, ubicada en el Valle de Supe, a unos 200 kilómetros al norte de Lima, es la ciudad más antigua de América, 5.000 años de antigüedad, contemporánea con las pirámides de Egipto y la civilización mesopotámica. Pero acá viene lo que te va a volar la cabeza. Caral no se construyó con agricultura intensiva como base económica, se construyó con pescado. Los arqueólogos encontraron restos masivos de anchovetas, redes de pescar, anzuelos de hueso, evidencia clara de que estos primeros peruanos desarrollaron una economía marina tan productiva que les permitió liberar mano de obra para construir pirámides ceremoniales, plazas públicas y sistemas urbanos complejos. Las Haldas, otro sitio costeño temprano más al sur, sigue el mismo patrón. Arquitectura monumental financiada por los recursos del mar. No necesitaban esperar la temporada de lluvias ni rezarle a dioses agrícolas. Simplemente salían con sus balsas de totora, lanzaban sus redes y volvían con proteína suficiente para alimentar a cientos de personas. La costa peruana, esa franja desértica que parece inhóspita, fue en realidad la cuna de la civilización andina. Ahora bien, si queremos entender cómo la humanidad pasó de ser nómada, cazadora, recolectora, a sedentaria agricultora en esta región, tenemos que meternos literalmente en una cueva. La Cueva Guitarrero, en Ancash, es uno de esos lugares que reescribe libros de historia sin hacer ruido. Hace más de 10.000 años, grupos humanos usaban esta cueva como refugio temporal durante sus recorridos por los Andes. Pero algo cambió en algún momento. Empezaron a dejar semillas, herramientas más especializadas, evidencia de que estaban experimentando con domesticación de plantas. Los arqueólogos encontraron frijoles cultivados, calabazas, ajíes, restos que demuestran que estos antiguos peruanos no esperaron que alguien les enseñara agricultura. La inventaron ellos mismos mediante prueba y error a lo largo de generaciones. Imagínate la escena. Una familia regresa año tras año a la Cueva Guitarrero y cada vez traen semillas un poco más grandes, plantas un poco más resistentes, técnicas un poco más refinadas. No sabían que estaban protagonizando una revolución que cambiaría el curso de la historia humana en los Andes. Simplemente estaban tratando de sobrevivir mejor. Y acá viene la idea fuerza que conecta todo. Antes de los imperios, hubo experimentos de vida. Antes de que Pachacútec expandiera el Tahuantinsuyo, antes de que los señores moches sacrificaran prisioneros en pirámides escalonadas, antes de que los chavín tallaran dioses felinos en piedra, hubo gente común experimentando con redes de pescar en Caral, guardando semillas en cuevas de Ancash, probando qué funcionaba y qué no.
Esos experimentos anónimos, esas pruebas y errores de personas cuyos nombres nunca conoceremos, son los verdaderos cimientos de todo lo que vino después. La ingeniería hidráulica de Cumbemayo, los sistemas de almacenamiento de Wari, las terrazas agrícolas de Moray, todo eso tiene sus raíces en un tipo sin nombre que hace 10.000 años decidió guardar unas semillas en vez de comérselas todas, apostando a un futuro que apenas podía imaginar. Esa valentía de experimentar, de probar caminos nuevos sin garantía de éxito, es quizás la herencia más importante que nos dejaron estas culturas tempranas. La certeza de que toda civilización grande empezó como un experimento pequeño en manos de gente que se atrevió a imaginar algo diferente. Hay lugares que no fueron construidos para resistir invasiones ni para impresionar a embajadores extranjeros, fueron construidos simplemente para que alguien importante pudiera respirar en paz. Uchuy Cosco, que significa Cusco pequeño en quechua, es uno de esos retiros reales que la mayoría de turistas nunca visita. Ubicado en una terraza natural con vistas al Valle Sagrado, este sitio combina palacios de piedra finamente tallada con colcas, donde se almacenaban alimentos para la élite inca. La leyenda cuenta que fue construido por orden del Inca Huayna Cápac como refugio personal, un lugar donde escapar de las intrigas políticas de Cusco y simplemente contemplar las montañas. Para llegar hoy en día, tenés que hacer trekking durante varias horas por caminos empedrados originales, cruzando puentes colgantes, subiendo escalinatas que parecen infinitas. Y acá está lo interesante. Ese esfuerzo físico no es un obstáculo, es parte de la experiencia. Cada paso que das por esos senderos ancestrales te va desconectando del ruido mental moderno y te va preparando para entender lo que Uchuy Cosco realmente era. Un viaje en el tiempo disfrazado de palacio. Ahora bien, si seguís el camino desde Uchuy Cosco hacia Cusco, vas a encontrar otra estructura que muchos confunden con fortaleza militar, pero que en realidad cumplía una función mucho más sofisticada. Pucapucara, la Fortaleza Roja. Sus muros de piedra rojiza por la oxidación del hierro en la roca le dan ese nombre, pero su verdadero propósito era controlar el acceso a la capital del imperio. No era un cuartel militar lleno de soldados esperando batallas, era un puesto de control administrativo donde revisaban mercancías, verificaban permisos de viaje, coordinaban el flujo de personas que entraban y salían de Cusco. Imagínate el nivel de organización. El Tahuantinsuyo no dejaba que nadie simplemente apareciera en la capital sin registro previo. Cada viajero, cada comerciante, cada delegación provincial tenía que pasar por Pucapucara y justificar su presencia. Era como un aeropuerto moderno pero construido con bloques de piedra y administrado con quipus en vez de computadoras. Y esa meticulosidad burocrática, esa obsesión por el control y el registro, es lo que permitió que un imperio sin escritura alfabética pudiera gobernar millones de personas a lo largo de miles de kilómetros. Y acá cerramos el arco completo del viajero, porque lo que Uchuy Cosco y Pucapucara te enseñan no está en los muros, sino en el camino mismo. Cuando haces trekking hacia estos sitios arqueológicos remotos, cuando tus piernas arden subiendo escalinatas incas, cuando el aire enrarecido de la altura te obliga a bajar el ritmo, algo cambia en tu forma de mirar. Ya no estás apurado por sacar la foto perfecta y seguir al próximo destino turístico. Estás genuinamente presente en cada paso. El camino te enseña a mirar lento, a observar detalles que desde un bus turístico serían invisibles. La forma en que las piedras del sendero están colocadas para drenar agua de lluvia, los muros de contención que llevan siglos sosteniendo terrazas agrícolas, las pachamancas todavía humeantes en comunidades campesinas que mantienen vivas tradiciones milenarias. Los incas construyeron sus retiros reales en lugares remotos, no por capricho estético, sino porque entendieron algo fundamental. La grandeza no se encuentra en lo accesible y rápido, se encuentra en lo que requiere esfuerzo, paciencia y disposición para salir de la zona de confort. Esa misma lección sigue esperándote en cada ruina oculta del Perú, lista para revelarse solo a quienes estén dispuestos a caminar el sendero completo sin atajos. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad, esto recién empieza para vos.
Porque una cosa es leer sobre Sacsayhuamán, Carajía o la Cueva Guitarrero desde la comodidad de tu casa. Y otra completamente distinta es pararte frente a esas piedras, sentir el viento que las golpeó durante 1000 años, tocar esos muros que sobrevivieron terremotos que demolieron catedrales españolas. La pregunta que te dejo es simple pero incómoda. ¿Vas a seguir consumiendo Perú como una lista de lugares para tachar en Instagram? ¿O vas a animarte a experimentarlo como lo que realmente es? Un laboratorio gigante de conocimiento ancestral esperando que alguien venga a aprender de verdad. Porque podés seguir sacándote selfies en Machu Picchu, rodeado de 500 personas más. O podés agarrar una mochila, meterte en un trekking de 2 días hacia Choquequirao y entender en carne propia qué significa ganarse una vista. ¿Qué vas a elegir? ¿La versión empaquetada y digerida del Perú turístico? ¿O la versión cruda y honesta que te va a cambiar la forma de ver el mundo? Y no me vengas con excusas de que no tenés tiempo, de que está muy lejos, de que es complicado llegar a estos lugares remotos. Los incas movían piedras de 100 toneladas sin grúas, ¿y vos me vas a decir que no podés organizar un viaje fuera del circuito tradicional? La verdad duele, pero la realidad es que no es cuestión de recursos, es cuestión de prioridades. Gastamos fortunas en tecnología que queda obsoleta en 2 años, pero nos parece caro invertir en experiencias que nos van a marcar para siempre. Dedicamos horas infinitas a scrollear contenido basura en redes sociales, pero nos parece mucho esfuerzo leer sobre la